tenemos el oxígeno presente. Pero para que se vincule el oxígeno, debe haber esta regulación. ¿Cómo se da esa regulación? Todos estos grupos hemos, como les mencionaba, en la hemoglobina y tanto en la mioglobina, tienen una posibilidad, en este caso, de estar vinculados o no, dependen de muchos factores. Puede ser de la acidez, también es muy importante la presión parcial del oxígeno, pero en este caso, con que se una uno de los grupos hemo al oxígeno, todos el resto de los grupos hemo pasan del estado T al estado E. Entonces, el oxígeno se comporta como un regulador alostérico. Si recordamos un poquito lo que pasaba con las otras rutas metabólicas, la presencia de ATP, la presencia de adenosín monofosfato, eran reguladores alostéricos. Aquí también el oxígeno tiende a comportarse como regulador alostérico. Con que se vincule una molécula de oxígeno molecular, el resto ya abre las puertas, ya puede vincularse plenamente con el oxígeno molecular. ¿En qué parte del cuerpo, en qué órgano en particular tiene una presión de oxígeno más alta? Pulmones. De los pulmones, en esa, digamos, de una forma ahí distinta, con esa presión parcial alta, el oxígeno se vincula a la hemoglobina, y donde encuentra una presión parcial baja va a depositar. En este caso sería tejidos. Los distintos tejidos que pueden estar ahí presentes. Como todo, también hay inhibidores. En este caso, monóxido de carbono, cianuro, óxido nítrico. Todos estos tienen una alta vinculación con los grupos hemo. Entonces, es una prioridad. Evidentemente, no es muy a menudo que nos encontremos expuestos a cianuro en forma gaseosa, ni química, pero en forma líquida, pero sí a estos dos. El monóxido de carbono, el óxido nitroso. El óxido nitroso, ¿en dónde se encuentra? En el ambiente. El monóxido de carbono, el óxido nitroso, gasolina. La combustión de la gasolina. El smog. Si ustedes han ido con sus padres, con su madre, o tienen también un auto, ¿saben qué? Hoy por hoy se hace la revisión de emisión de gases, ¿cierto? Si es que el auto no pasa, no supera esa revisión, ¿qué es lo que evalúa esas emisiones? Precisamente la generación de estos dos componentes. La combustión de la gasolina es sumamente ineficiente. Es un motor con un aprovechamiento de energía de un 25%, no me recuerdo los casos. Gran parte, o sea, de esa combustión efectiva genera CO2 y agua. ¿Dónde se produce ese producto en el metabolismo? La glucólisis. Cuando ahí lo vinculamos con todos los procesos ahí asociados. Glucólisis, cadena del ciclo del ácido cítrico, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, tenemos una plena combustión de ese combustible. Pero
las combustiones ineficientes producen monóxido, producen óxido nitroso, que en este caso es muy tóxico, muy peligroso. Los escapes de los autos se me van a encontrar una armatosta ahí gigante antes de la salida del escape de un auto, ¿no es cierto? Ese es el catalizador. ¿Qué hace un catalizador? Químicamente acelera las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, en esas placas de, no me acuerdo si es un metal, ahorita se me escapa el nombre, permite que se vinculen estos monóxidos para formar dióxido de carbono y oxígeno, estos óxidos en óxido nítrico, ¿sí? Y estos componentes que son menos tóxicos. Ahora bien, si es que yo estoy expuesto a cualquiera de estas condiciones, no solamente en el estómago, sino en una serie de otras situaciones que se pueden dar, se puede dar un envenenamiento, porque estos componentes son cientos, si no miles de veces más afines a la hemoglobina. Entonces, por eso es que se da la intoxicación. No es que la hemoglobina es débil, tiene una afinidad con el oxígeno, pero es mucho más afín al CO2, es mucho más afín al monóxido de carbono. Entonces, eso es lo que genera la intoxicación o la exposición a gases, por lo que requerimos en ciertas situaciones, en ciertas industrias, el uso de respiradores, precisamente que limiten el acceso de esos gases a la persona en este sentido. Pero igual deben inhalar bastante para quedar intoxicados, ¿o no? Lo que pasa es que depende qué tanto es mucho y cómo lo detecte. El gas produce gases, gas es sumamente tóxico, es inoloro. Porque yo una vez vi a un señor, o sea, hay unas motos que tienen una combustión diferente. De los tiempos, ¿sabes? Y se inhaló el humo, o sea, hizo como que fumó, inhaló y ahí lo mantuvo un rato y ahí lo botó otra vez y seguía de bien. No puede perder el conocimiento, lo principal o lo inicial que va a pasar en eso es perder el conocimiento, es una forma de apagar el sistema para que no sigamos con la misma tasa de respiración. Cuando colapso, mi tasa de respiración se reduce, en teoría me daría un poquito más de tiempo para poder volver a oxigenar, ¿sí? Y en este caso, cuando dices eso de CO2 en el sistema, ¿qué manda oxígeno? ¿O qué se le hace para que pueda tener otra vez esa conciencia? Les comentaba y me vino recién a la mente lo que nos pasó. Hay un motivo particular, el por qué. De hecho, el gas de la cocina también debería estar afuera, pero inicialmente el gas del pues, para calentar el agua. Calefón, gracias. El calefón tiene que estar afuera, tiende a generar una cierta, y por el hecho de que suele estar prendido mucho más tiempo que suele estar prendido una cocina, realmente, idealmente, es importante que esté afuera. Tuvimos una experiencia penosa que nos pasó en donde yo vivía aquí, básicamente.